Amigos, hola, qué gusto poder saludarlos. Gracias, por supuesto, por estar en nuestra sección de gastroenterología. Y ya está con nosotros el director de esta sección, el doctor Pablo Navarro. Doctor, gracias por estar con nosotros y, por supuesto, aclarar un montón de dudas que siempre tiene la gente. Hoy vamos a hablar de algo que molesta mucho a la población en términos generales y es el ardor, esa molestia en el estómago, las náuseas que a veces uno no sabe si es colitis, si es gastritis, y todo se le juntó. Doctor, y esto es tan frecuente que yo sé que aquí en la consulta suya, en la provincia de Alajuela, mucha gente viene con este tipo de problemas. Muy buenas. Muchas gracias, Helen, por la invitación. Buenas. Sí, definitivamente, pues eso es la consulta principal del gastroenterólogo, del sistema digestivo, tanto lo que es ardor y reflujo, como lo que es el síndrome de intestino irritable, que le llamamos colitis. Principalmente, pues creo que nos queremos centrar un poco más de lo que es gastritis y reflujo. Y son dos enfermedades que están directamente relacionadas unas con el otro porque tienen que ver con la producción de ácido del estómago. El estómago, por su naturaleza, produce ácido, que es lo que empieza a destruir la comida en pequeños fragmentos, sobre todo los que no comen bien, no mastican bien, entonces llegan pedazos muy grandes. Y ese ácido hace fragmentos pequeños y es lo normal, digamos, el estómago es muy ácido, es más ácido que el jugo de limón, internamente. Pero si hay lesiones o factores como por ejemplo el Helicobacter pylori que pueden generar destrucción de la capa protectora de moco, que es una capa de bicarbonato que tiene naturalmente el estómago para que no esté lesionado, pueden aparecer lesiones. O si hay, por ejemplo, una debilidad del músculo que evita que se devuelva el ácido del estómago hacia arriba, que funciona como válvula check, de esas que evitan que se devuelva el agua, se llama el esfínter esofágico inferior, eso genera reflujo. También si alguien tiene hernia tal, también puede generar reflujo. Entonces, pero lo más común es que esa válvula esté débil. Entonces, si el ácido que produce el estómago se devuelve al esófago, eso nos puede dar lo que nosotros llamamos, médicamente la palabra es pirosis, pero la gente siente agrura, reflujo, que es eso. Hay gente que dice que escupen fuego como dragones. Hay gente que siente una quemazón. Que dice que le siente como un hierro, como un sabor raro en la boca. Exacto, y puede también dar ronquera, dar tos crónica, porque el ácido se devuelve y puede irse a los pulmones un poquito y generar asma. Y dolor precordial, que hasta se puede confundir con dolor cardíaco. Doctor, quiero tal vez que nos explique un poquito, porque obviamente este tipo de reflujos puede estar ocasionado por distintos tipos de alimentación, pero también ahora veo gente que consume mucho tipo de medicamentos que también pueden provocar esto. O sea, la gastritis prácticamente nadie se escapa de sufrirla en algún momento de la vida. La gastritis es parte natural, y si tomamos, por ejemplo, pastillas antiinflamatorios, casi todos los antiinflamatorios, que son las pastillas que más usamos para el dolor, generan gastritis. Todo lo que es familia de la aspirina, el indometacina, que la gente la conoce por Motrin, el diclofenaco, que hay un montón de marcas, el sulindaco de la caja, el ibuprofeno, todos esos generan gastritis. Algo que no genera gastritis es la acetaminofén. La acetaminofén es un fármaco que no es de estos antiinflamatorios, sí es analgésico, sí quita la fiebre, pero no genera gastritis. Entonces es un fármaco que uno puede recetar bastante seguro. Doctor, ¿cuándo sé que yo ya esa gastritis debo de mejor acudir al médico? Le voy a poner un ejemplo. A mí me dieron a tomar muchos medicamentos y recuerdo que pasé muchas madrugadas que casi no podía dormir porque me daban muchas náuseas, me sentía demasiadamente mal con una gastritis. El cuerpo es inteligente, si uno se siente muy mal debe ir del médico de por sí, pero bueno, hay signos de alarma, como que alguien pierda peso o que empieza a defecar negro, porque la sangre, cuando hay una úlcera que está sangrando, la sangre al pasar por todo el sistema digestivo se oxida y se pone negra, por eso le llamamos melena. Y si los síntomas son demasiado molestos, igual si uno tiene más de 40, 45 años, en Costa Rica, que hay tanto cáncer de colon, hay que hacerse la gastroscopía, idealmente con una colonoscopía, para prevenir precisamente el cáncer de colon, buscar el Helicobacter pylori, que es una bacteria que pues genera úlceras, aumenta el riesgo de cáncer de estómago. Si uno no tiene Helicobacter, tiene 3 veces menos riesgo de cáncer que si lo tiene. Y en Costa Rica la mitad de la gente tiene Helicobacter pylori, entonces es algo que también hay que considerar y que después hay que dar antibióticos para matarlo. Y el tratamiento siempre es con
medicamentos que bloquean el ácido del estómago, que casi siempre son más efectivos si se toman en ayunas. Doctor, algo súper importante es que yo veo que ahora la gente a la libre le dio por estar comprando el omeprazol, por estar comprando los Famodil y todos estos medicamentos para la acidez de forma indiscriminada, sin que inclusive el gastroenterólogo se lo manden. En las farmacias ahora está en promoción, usted compra 5 y le regalan 5 y todo eso. ¿Qué tan peligroso es abusar de estos medicamentos o hay un límite en cuanto uno los toma? Bueno, uno no debe tomar medicamentos que no necesita. Entonces uno tiene que consultar a su médico para ver si los ocupa. También hay que considerar también que el reflujo es algo muy crónico. Hay gente que es como si fuera la presión, el tratamiento siempre, pero siempre con indicación médica. Y también hay que tener más cuidado, sobre todo cuando alguien tiene más edad. Hay más riesgo de cáncer en alguien mayor de 40, mayor de 50, que alguien más jovencito. Pero igual, alguien más jovencito puede tener una úlcera y puede requerir una endoscopía para diagnóstico, para buscar el helicobacter, para ver qué tan mal está. Ok, doctor, algo es súper importante. La gastroscopía hay que estársela haciendo y ciertos exámenes que ustedes mandan, por ejemplo, para el helicobacter hay exámenes donde uno puede ir y también detectar si tiene esta bacteria, digamos, ahí en el estómago. Es importantísimo no descuidarse y no dejar que la gastritis empeore la condición de salud. Sí, yo siempre le digo a la gente que yo solo le busco el helicobacter sin hacerle gastroscopía a alguien muy joven. Pero alguien ya más de 40 años debería hacerse la gastroscopía, porque ¿qué me sirve a mí saber que alguien tiene helicobacter si lo que tiene tal vez es algo más grave, como un cáncer? Entonces yo primero veo que el estómago esté bien y después ya más bien cuando yo doy el tratamiento de matar el helicobacter, los antibióticos, después para ver si se murió, ahí sí vale la pena hacerse, por ejemplo, las heces para detección del helicobacter, que es un buen examen para detectar esa bacteria. Pero sí, la gastroscopía que se hace, bueno, pues en algunas clínicas lo hacemos con sedación, el paciente no se da cuenta de nada, pues es bastante poco molesto y lo único que ocupa es ayuno. Eso es importante, doctor. Hay mucha gente que le tiene miedo a este examen, pero hoy sabemos, por ejemplo, en el caso suyo, y si usted quiere venir a consultarlo, ese es el examen, ahí están apareciendo los números en pantalla. Doctor, algo importante es que no hay que tener miedo porque es un examen donde a usted lo sedan, prácticamente no se da cuenta de nada y cuando se despierta ya el examen pasó y dura media hora. La sedación es súper segura, porque no es una anestesia, es una sedación precisamente. Es un medicamento que tiene una acción súper corta, entonces el paciente sale de acá bastante alerta, bastante despierto. Uno no le aconseja que maneje nada más por precaución, pero es muy seguro. Y inclusive hay gente que tiene demasiado pavor a la sedación, entonces uno le ofrece lo que se llama sedación consciente, que el paciente está bastante atento, y uno le dice abre la boca, trague, y está como comunicándose con uno, pero le quita toda la ansiedad. Es como relajarse, y así, a mí no me gusta hacer endoscopías con el paciente sin sedación, porque es bien incómodo. Aunque hay gente que lo tolera bien, es bien incómodo, y una endoscopía bien hecha tiene que durar por lo menos 7 minutos, Henry. Porque si uno no revisa bien por todos los lados, puede que haya una lesión muy pequeña que uno no descubre. Y algo importantísimo, porque a mí una vez me la hicieron, doctor, sin sedación, y así como dicen en Facebook, es un poco incómoda cuando uno no se hace ese procedimiento porque por instinto uno quiere vomitar. Uno siente que se está ahogando. Yo me lo sé de las dos formas. Quiere como botar el tubo. Decía alguien por ahí que el peor enemigo de una gastroscopía es el recuerdo de una gastroscopía anterior. Porque hay gente que lo tolera muy bien, pero la mayoría de gente siente una experiencia que, aunque tolerable, porque desgraciadamente en la seguridad social se hace casi siempre despierto y es tolerable, pero sí es más bonito sedado. Sí, por supuesto. Bueno, y algo súper importante, aquí el doctor los chinea mucho, y algo que me gusta mucho, doctor, es que usted tiene equipos muy modernos. Claro. Si hay que quitar un pólipo o algo que se encuentre ahí, de una vez se hace para que el paciente se vaya tranquilo. Exacto, hay que buscar una clínica donde haya una unidad de electrocirugía, que cualquier pólipo se pueda quitar de una vez, que si hay un sangrado se pueda atender, donde hayan aparatos para atender emergencias como el desfibrilador, que es lo más serio que uno pueda usar, y que el mío está nuevo, gracias a Dios nunca se ha ocupado, porque nunca tenemos esas complicaciones, pero ahí está por si se ocupa, ¿verdad? Pero sí, hay que buscar una clínica, no necesariamente un hospital, aunque los hospitales tienen todo, pero una clínica que se preocupe por tener buenos equipos. Y eso, pues, no todo lado lo tiene, ¿verdad? Perfecto.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo por esta sección y por la oportunidad de que usted nos pueda dar estos consejos y orientación. Siempre lo más importante, amigos, es asesórese y como siempre le dejamos los teléfonos y por supuesto la dirección acá del doctor Pablo Navarro en Alajuela para que usted pueda sacar consulta. De paso le decimos que el doctor pasa muy lleno, pero siempre hay oportunidad para poderle ayudar. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, amigos, nos vamos a la pausa comercial y ya casi regresamos.